¿Qué tal? Saludos a todos los espectadores de Estado de Alarma. Volvemos hoy con la sección Contra el eje del mal, que ya saben, protagoniza el eurodiputado y periodista Germán Terç, al que saludamos una semana más. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, Benjamín. Me alegro de que podamos hablar otra vez y volver a comentar un poco lo que nos deja la semana de nuestros amigos, ¿no? Que siempre decimos que no defraudan y efectivamente una semana más no vuelven a defraudar. En esta ocasión, si te parece, podríamos comentar, bueno, el ataque a la Guardia Civil. Parece que la estrategia del gobierno, una vez que tiene ya, diríamos, el control político del Estado, pues es hacerse con el control absoluto y eliminar algunos obstáculos. Uno de ellos puede ser la independencia de las fuerzas policiales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil. Otro puede ser el desmantelamiento también de la justicia, del Poder Judicial. Pero si te parece, empezamos fijándonos en la Guardia Civil, porque esta semana nos ha dejado ese capítulo, a mi juicio bochornoso, de la destitución política de Pérez de los Cobos por no querer obedecer una orden ilegal. Ha habido hasta una prueba por escrito de que fue así y Marlaska sigue en su puesto. Aquí no dimite nadie, Germán. La agenda se va cumpliendo y la agenda, el no dimitir a nadie, forma parte de la estrategia. Ya no se cede, se demuestra que son capaces de todo, se demuestra que nada les va a afectar y lo que quieren es que la población entre en esa fase de resignación donde la gente diga no, nada podemos hacer porque realmente protestar es inútil, porque nadie va a dimitir, nadie va a aclarar las mentiras, nadie va a actuar según el principio de contradicción, de que realmente cuando se ha dicho una cosa y se hace la contraria, o todos los procesos normales de relación de confianza entre el poder democrático y la sociedad se rompen, porque hay un desprecio total por las formas, primero, y un desprecio general hacia la sociedad por parte del poder. Al poder no le importa nada la reacción de la sociedad, la atribuye a todo tipo de motivos torticeros, a supuestos golpismos, a los fascistas, a lo que sea, pero menos realmente a la legítima reacción de una sociedad ante sus tropelías. En ese sentido, esto forma parte, es prácticamente de manual. Hay un manual, pues sea cubano, sea venezolano, como se quiera, realmente de ir quebrando las resistencias ante un proyecto totalitario, y eso se está cumpliendo, se va cumpliendo paso a paso, se van conquistando espacios como la Fiscalía, la Abogacía del Estado, todo lo que son, digamos, ahora la Comisión Nacional de la Competencia, todos lo que son instituciones del Estado o que normalmente tenían un carácter transversal o un carácter bipartidista grande, amplio, de pacto de Estado. Todo eso pasa a ser territorio ocupado por parte del Frente Popular, por parte de comunistas y socialistas, que tienen un proyecto muy claro, que es expulsar de todas posibilidad de reacción a todos aquellos que no estén embarcados en el proyecto socialista propio. Y en ese sentido, pues una de las dificultades son siempre la gente que cumple la ley, porque ellos necesitan obediencia a toda costa y independientemente de lo que se les ordene. Se le ha ordenado aquí a un alto oficial de la Guardia Civil, a un coronel, se le ordenó cometer un delito, y el oficial se negó a cometer el delito y por desobediente se le cesa y se releva, y se amenaza a todos los demás diciéndoles: el que no esté dispuesto a cometer delitos obedeciéndonos, el que no esté dispuesto a obedecernos incluso cometiendo delitos, ese con nosotros lo va a tener muy mal. En cambio, todo aquel que esté dispuesto realmente a tragar esta considerable rueda de molino
y cometa delitos como nosotros y acepte esta especie de flexibilidad ante la ley, de hacer lo que haga falta en un sentido realmente directo, de ir ocupando espacios por la fuerza, directamente por la fuerza, pues aquellos que se unan a nosotros van a ser beneficiados por todo esto. ¿Qué ofrecen? Impunidad. Ofrecen impunidad, la hemos visto, las 40 maletas de Delphi, de la narcotraficante venezolana, que es también vicepresidenta, que es una persona perseguida por los Estados Unidos y vetada, proscrita en Europa, que tenía vetada su entrada en España, pues vino con 40 maletas. No sabemos lo que había en la maleta, si había cocaína, si había oro o si había dinero, ¿no? Esas son las tres posibilidades. Desde luego libros no eran. Pero vamos, son los expertos, dicen que es una de las tres cosas. Bueno, pues esas 40 maletas han desaparecido en España y nadie sabe su paradero. Desaparecieron entrando ilegalmente, sin ningún tipo de control, a través del control de Barajas. En Barajas, al parecer, estaba un oficial de la Guardia Civil que ahora pasa a ser el sustituto de Pérez de los Cobos. Es decir, que pasan cosas que no pasaban porque era impensable que pudieran pasar cosas de este tipo. Están pasando y lo que hay es, como hay en la Guardia Civil hay un código de honor que gracias a Dios todavía existe y que afecta a muchos, o que muchos de ellos los obedecen, a pesar de que después, cuando llegan a generales, y eso se ha visto, y es una experiencia que te dicen todos los guardias civiles, te dicen que cuando llegan a generales, los generales en el contacto con el poder político siempre acaban siendo muy, muy distintos, que ese curso de generales, desde coroneles a generales, eso es el punto donde prácticamente casi todos pasan a ser obedientes al poder político, mientras hacia abajo siguen prevaleciendo, digamos, unos códigos de honor militares muy estrictos. Por eso hay muchos coroneles que no hacen ese curso, o que si lo hacen sin ningún tipo de interés en que salga, y terminan jubilándose como coroneles, a pesar de las posibilidades de llegar a generales, porque precisamente por esto, por esa especie de prurito que tiene ese salto. Dicho esto, pues hay un pulso grande, pues para obligar a los guardias civiles, a los mandos guardias civiles, a obedecer lo que sea, a este gobierno que está dispuesto a lo que sea. Eso pasó en otros países, como digo, en los países, en Venezuela, por ejemplo, pues empezaron a quitar a los generales de honor, los fueron represaliando o retirando, y hubo muchos que se plantaron en solidaridad inicial y también los fueron retirando, y al final lo que fue prevaleciendo fueron generales que se convertían en generales por obediencia al poder político chavista. Y en este momento pues hay 2.000 generales y ya son narcotraficantes todos generales en Venezuela. En Venezuela el cártel de los soles es de los soles por las señales de los oficiales, de los generales que llevan en los galones. Uh-huh. En ese sentido, allí es el manual, es cómo corromper. Empiezan como aquí, se empieza forzando a alguien una ilegalidad o escarmentándole públicamente porque no acepta cometer la ilegalidad, y se acaba incorporando, nombrando generales para que te ayuden en el tráfico de cocaína, como hacen los socios de Podemos en Venezuela, porque al fin y al cabo, recordemos, son los socios de Podemos, es el gobierno hermano de Podemos el que tiene 2.000 generales, que muchos de esos generales tienen su jet privado y tienen sus yates y tienen sus enormes fincas en las islas o en la costa, y lo tienen por algo, lo tienen porque son parte de ese inmenso cartel de la droga que tienen juntos el régimen venezolano con las FARC colombianas, esas FARC colombianas cuyo máximo representante legal es un español, un comunista español,
que está en el Congreso de los Diputados y que encima es el vicepresidente de esa comisión de la reconstrucción con ese nombre grotesco y con unas tareas aún más grotescas. Sí, sí, cabe. Pero eso es lo de los guardias civiles. La Guardia Civil es quebrar a la Guardia Civil y ahora, y por supuesto, la asignatura fundamental son los jueces. Claro, es que ahí quería ir yo, Germán, porque efectivamente, aquí hay una interferencia, lógicamente, unas ganas de intervenir la Guardia Civil para amoldarla, como tú dices, ¿no?, a sus deseos. Pero el objetivo final de la destitución fulminante de Pérez de los Cobos era interferir en una actuación judicial, enterarse de un informe judicial, de una investigación que además iba dirigida contra el propio gobierno, lo cual es doblemente grave, ¿no? Querer intervenir en una actuación judicial que no solo es una actuación judicial cualquiera, sino que es contra el propio personaje o contra el propio gobierno que quiere interferir, doblemente grave. Pero es que el objetivo final parece ser, Germán, no sé si coincides, la justicia, ¿no?, que es lo que estabas tú diciendo. De hecho, Pedro Sánchez insiste mucho en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es una de las claves, porque sabe que puede ser quizá el último obstáculo que le quede en su camino para hacer y deshacer a su gusto, ¿no?, la justicia. Y si se hace con la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, entonces puede tener una autopista por delante para llevar a cabo sus planes. Esperemos que el Partido Popular se resista a eso y que haya cierta contención, que la justicia siga siendo un muro, ¿no? No, bueno, va a ser, depende del tiempo que tengan ellos para ir rompiendo la cerviz a los jueces. Eso es parte es de las perspectivas que haya de que España vuelva a ser un país normal, digamos, un país con una democracia medianamente razonable como teníamos antes, o si nos queda, o si realmente la arbitrariedad total que se ha impuesto en 5 meses de una forma, con una velocidad que jamás, por ejemplo, Chávez tardó años en llegar a un estado de arbitrariedad, de poder arbitrario tan absoluto como el que tenemos en este momento. En este momento se hace lo que le hacen y deshacen lo que les da la gana, con una arrogancia, una soberbia para demostrar además eso y crear ese ambiente, digo, de resignación en la sociedad, de decir, mirad lo que saben, podemos hacer nosotros, hacemos lo que nos dé la gana y vosotros no podéis hacer nada, o sea que no os hagáis mala sangre, aceptadlo, resignaos y a aguantar. Eso son los jueces desde el primer momento en que los comunistas llegan al gobierno con Sánchez. Está claro que los objetivos trascienden con mucho a lo que es una legislatura de gobierno, sino que se está en un cambio de régimen, que ese cambio de régimen requiere forzar todos los marcos legales y requiere dinamitar realmente lo que es la Constitución, y que para eso tienen el proyecto de transgresión es general y para eso tienen unos límites legales, y los límites legales los quienes los guardan son los jueces. Hay que dejar claro que los jueces que quieran impedir la política son enemigos del progreso, son enemigos del progresismo y son fascistas. Entonces son como los policías que no quieren cometer ilegalidades, son fascistas y son guardia patriótica y policía patriótica y empiezan a difamarlos y a lanzar sospechas sobre ellos. Pues eso, si eso pasa con los guardias civiles, con la justicia pasará lo mismo. Todo juez que se atreva, de momento se atreverán muchos, porque hay muchos jueces muy buenos y muy honrados en España, pero depende cuánto tiempo, en las perspectivas que haya, porque en una constelación, digamos, política en la cual no haya esperanza, pues los jueces en general, todos ellos, ninguno habrá algunos héroes, pero muy pocos, como es normal en todos los grupos, comunidades humanas, en todos los grupos humanos, y en ese sentido tenemos jueces que en primeras instancias y tal hacen unas labores inmensamente meritorias, pero los jueces pasa un poquito como lo que hablábamos de los generales de la Guardia Civil, que según se van acercando arriba, llegamos a un Supremo que ya son todos gente que tienen deudas pendientes con diferentes políticos, que tienen comunicaciones con todos ellos y que ya se han perdido
han perdido, digamos, una serie de compromisos éticos, o por lo menos son mucho más fáciles de moldear y de malear y de condicionar y de explicar, digamos, explicarse a sí mismos los jueces implicados porque toman unas decisiones que no hubieran tomado en otras circunstancias. En ese sentido, creo que estamos en esa fase intensa en que este gobierno socialcomunista quiere quebrar las instituciones que quedan defendiendo lo que queda de Estado y lo que queda, no digo ya de Estado de Derecho, porque la división de poderes está ya tan lejos, pero desde luego lo que queda un poquito de Estado funcionante y de defensores honrados del Estado que creen todavía que se puede defender y que se debe defender el Estado. Tenemos que tener cuidado para todos aquellos que sufren, y eso más dirigido hacia lo que es la derechita tradicional, que creen que bueno, que estos ya se estrellarán en algún momento y que entonces volverán ellos y que harán como Rajoy y esperar a que caiga Zapatero por cuestiones económicas y tal, que se olviden de estas cosas, porque si pasa realmente tiempo se consolida esta ruptura en este caso ya. Zapatero no tuvo tiempo de hacerlo, pero Zapatero puso todas las bases para que hoy pueda pasar lo que está pasando, y el Partido Popular jamás cambió nada de lo que hizo Zapatero y por eso dejó todo engrasado y encarrilado para que el señor Sánchez y el señor Pablo Iglesias pudieran venir a cambiar, a derribar el régimen, a acabar con la monarquía y acabar con la democracia a postre, que es el objetivo sin duda de este gobierno. Para ello nos va a amenazar a todos. Estamos ya prácticamente todos amenazados, estamos todos vigilados, estamos, digamos, nos están dejando claro que ellos son capaces de todo, que ellos pueden hacerlo todo, que a ellos no les va a pasar nada, y para eso tienen que demostrar esa impunidad. Y ahora, como tienen los casos flagrantes de que tienen todas las pruebas de que ellos han ocultado una pandemia, una epidemia que estaba aquí, que estaban informadísimos, que hay cada día aparecen decenas de pruebas de que el gobierno ha estado perfectamente consciente del peligro de la epidemia, lo estuvo ocultando lo estuvo ocultando semanas que podrían haber salvado a la mayor parte de los muertos que hemos tenido, que podíamos haber tenido los mismos muertos, por ejemplo, que Polonia, que tiene nuestra misma población y que ha tenido 1.000 muertos, digamos, que podíamos haber tenido 5.000, pero desde luego los 50.000 que tenemos, los cerca de 50.000 que tenemos, se los debemos, en su inmensa mayoría, se los debemos a esta ocultación que se hace por cuestiones ideológicas, porque se quería celebrar el 8 de marzo. Y como ellos saben que son culpables de eso y que judicialmente tienen un horizonte penal, todos ellos, realmente oscuro, decía el otro día que aquello parece la playa de Omaha el 6 de junio, que realmente es una especie de, en condiciones normales, el horizonte penal de este gobierno es absolutamente terrorífico. Ellos van a hacer todo lo que está en su mano, que es mucho, por ganarse esa impunidad que los convertirá realmente, si logran ellos en estas condiciones, logran acabar con los procesos, logran estrangular todo lo que es la demanda social que existe de responsabilidades y de claridad y de verdad sobre lo que ha sucedido y de la culpa absolutamente evidente que tiene este gobierno en decenas de miles de muertos de españoles inocentes que podrían estar vivos si hubiera habido otro gobierno. Realmente están en ese pulso, y para eso son capaces de cualquier cosa. Y este gobierno tiene gente que es capaz de cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa digo literalmente cualquier cosa. Fíjate cómo avanza en ese deterioro democrático
rapidísimo y con una exigua mayoría parlamentaria, que es sorprendente también, ¿no? O sea, lo están consiguiendo con teóricamente poco poder político, pero aglutinando desde luego a todos los enemigos de España junto a ellos para conseguirlo. No quiero ni imaginar lo que harían si tuvieran una mayoría mayor. Pero bueno, claro, pero con más facilidad. Lo mismo, pero con más facilidad y a lo mejor hasta más rápido. Bueno, pues como el tiempo juega desde luego en nuestra contra. Cada semana nos va sorprendiendo el tsunami de barrabasadas que van cometiendo. Así que si te parece, la semana que viene comentamos los nuevos capítulos, porque como decimos siempre, no nos defraudan. Así que, Germán... Hay que tener cuidado porque desde luego, como digo, están en la fase intensa y son capaces de todo. Este es un gobierno delincuente. Eso no es un gobierno que cometa de vez en cuando delitos, sino este es un gobierno que tiene un proyecto criminal. Y eso lo hace todo mucho más peligroso. Aquí en estado de alarma, Germán, seguiremos denunciándolo. Te emplazo dentro de 7 días para que volvamos a hablar un poco de los nuevos episodios que nos dejen aquí nuestros amigos del Eje del Mal. Así que nos vemos dentro de 7 días. Muy bien. Pues nada, a todos ustedes, señores. Un abrazo a todos. Muchas gracias por su atención. Volvemos dentro de una semana y volveremos a comentar lo que la actualidad nos deje, que seguro que es mucho. Hasta luego. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza de Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 100.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y la Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abone a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.